Vamos a trabajar en la segunda página de nuestra práctica en Word. Para comenzar, tendríamos que revisar si tenemos ya 2 páginas en nuestro documento. En mi caso ya están las 2 páginas. En caso de que ustedes no las tengan, tendrían que hacer lo siguiente. Al final de la última línea que pusimos para contestar la pregunta 3, tendríamos que dar un enter y automáticamente el cursor se pasa a la siguiente hoja, como lo podemos ver aquí. Entonces, ya teniendo nuestra hoja 2, observamos la imagen para ver qué es lo que sigue. Estas imágenes que tenemos aquí son las mismas imágenes de el puzzle que ya habíamos insertado. Podría ser una imagen parecida o podríamos buscar otros. Nos vamos a internet, buscamos la imagen y podríamos utilizar alguno de los que nos aparecen aquí, pero recuerden que podemos buscar mejor las imágenes en formato PNG para que nos aparezcan sin color de fondo. Revisamos las imágenes, vemos cuál imagen nos puede servir mejor. Podríamos tomar esta que se ve en color morado. Abrimos. Nos aparece con el color de fondo blanco, entonces no nos va a servir. Seleccionamos otra para checar cuáles son las que están sin color de fondo. Esta sí la podemos usar. Seleccionamos nuestra imagen, la guardamos. Nos regresamos a Word y vamos a insertar nuestra imagen. En la ficha insertar, seleccionamos imagen, buscamos nuestra imagen en la carpeta donde la hayamos guardado. Seleccionamos la imagen, la insertamos y ya teniendo nuestra imagen en Word vamos a cambiarle el color. Así es como nos aparece en color amarillo. Tenemos aquí varias opciones para aplicar a nuestra imagen. Como no la podemos poner exactamente toda de color amarillo, podríamos seleccionar algún color en específico y la podríamos dejar así. Seleccionamos este, hacemos más pequeña nuestra imagen. Recuerden ponerla en formato cuadrado. La hacemos más pequeña todavía, copiamos nuestra imagen, pegamos y vamos a tratar de dejar nuestra imagen como la vemos en la imagen de muestra que tenemos. Son 3 imágenes pequeñas. De nuevo pegamos y acomodamos. Cuando ya estén pegadas las 3 imágenes, seleccionamos nuestras 3 imágenes y agrupamos. Nos vamos a la ficha formato
seleccionamos la herramienta agrupar y damos agrupar, y esta imagen vamos a poder hacerla más pequeña. Ahora esa imagen vamos a cambiarle el formato y la vamos a poner en línea de texto para que nos quede de esta forma y no nos complique el trabajo que estamos haciendo. Vamos a aumentar un poco el zoom para ver el trabajo tal y como tendría que quedar. Podríamos hacer un poco más pequeña la imagen y empezamos a escribir lo que necesitamos de nuestra imagen de muestra. Sería el texto con mayúsculas. ¿Cuáles son las TIC más usadas? Cerramos nuestro signo de interrogación. Revisamos en nuestra página de arriba cuál es el formato que aplicamos. Tenemos la fuente Erasbold ITC y en tamaño 12. Vamos hacia abajo, seleccionamos nuestro texto, buscamos la fuente, aquí está Erasbold ITC en tamaño 12. Listo. Nos ponemos al final, damos un enter. Y vamos a escribir el texto que se nos da aquí. Para tener un panorama de cómo aprovechan las tecnologías los integrantes de la escuela, les proponemos que realicen una encuesta a 2 puntos. El formato que tenemos aquí no es el adecuado si nos fijamos en la imagen de muestra. Entonces vamos a ir en la página de arriba y checamos cuál es el formato que teníamos al principio. El formato que tenemos es fuente Arial en tamaño 9. Nos vamos hacia abajo, seleccionamos nuestro texto. Ahora vamos para seleccionar la fuente, buscamos fuente Arial tamaño 9 y vamos a modificar el espacio entre las líneas. Primero quitamos el espacio después del párrafo y después vamos a poner el interlineado de 1.15. Ya está. Seleccionamos encuesta y lo vamos a poner en negritas. Listo. Damos un enter y ahora vamos a escribir la lista que tenemos aquí. Para escribir esta lista vamos a utilizar la herramienta viñetas. En la herramienta viñetas podemos seleccionar la viñeta que nosotros queramos, la que más nos guste, o podemos definir cierta viñeta. Veamos cómo se hace esto. Podemos elegir algunas de las mismas imágenes que tenemos en la parte de arriba de los pufflets. Le pondríamos aquí en buscar o en importar imagen. Buscamos la carpeta donde tenemos la imagen, seleccionamos nuestra imagen, podríamos poner le damos a aceptar y le damos a aceptar de nuevo y nos aparece ahí la imagen muy pequeña. Si queremos verla mejor vamos a aumentar el zoom para poder distinguir la imagen.
Listo. Ahora sí empezamos a escribir alumnos de otros años. Punto. Maestros. Directivos. Personal no docente. Para quitar la viñeta basta con dar otro enter para que se desaparezca y damos otro enter para empezar a escribir el siguiente párrafo. Ponemos el texto en negritas, vamos a la siguiente línea y escribimos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 3 tecnologías que más utilizas y para qué? Damos un enter, vamos a disminuir el zoom para tener más espacio de visión y poder insertar nuestra tabla. Este texto está en negritas, vamos a quitarle la herramienta negritas. Ahora sí, en la parte de abajo vamos a insertar nuestra tabla. Ya les mostré una forma de cómo insertar tablas, vamos a ver otra forma. Nos vamos a ir a la ficha insertar, le damos clic en tabla en la parte de abajo y vamos a dibujar ahora una tabla. Al momento de seleccionar la herramienta dibujar tabla nos aparece nuestro puntero del mouse en forma de un lápiz y cuando empezamos a arrastrar el mouse vemos que nos aparece un rectángulo. Este rectángulo sería el borde exterior de nuestra tabla y de esta manera podemos dibujar nuestra tabla de una forma más fácil. Necesitamos en esta tabla 5 filas. Dibujamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y necesitamos 3 columnas. Dibujamos las columnas más o menos en el espacio que veamos que es necesario y para quitar nuestro puntero o nuestra herramienta dibujar tabla podemos apretar la tecla escape que se encuentra del lado izquierdo de nuestro teclado en la parte de arriba y desaparece. Vamos a escribir lo que necesitamos en nuestra tabla. Tenemos lista la información, escribimos aquí el número 1, nos vamos hacia abajo 2, hacia abajo 3 y terminamos nuestra tabla. Ahora vamos a darle formato, seleccionamos la tabla y le vamos a poner los bordes. Nos vamos a bordes y sombreado, seleccionamos el color de nuestro borde que sería el azul. Seleccionamos la línea de la parte de afuera un poco más gruesa y vamos a seleccionar cuáles son los bordes que queremos colocar. Serían todos menos el de la parte inferior porque va en línea punteada. Entonces vamos a quitar el de abajo y le damos un clic en aceptar. Vamos a revisar cómo nos quedó nuestra tabla. Seleccionamos de nuevo. De nuevo nos vamos a bordes, bordes y sombreado. Y ahora en la parte de abajo donde dice ancho, es en estilo. Vamos a seleccionar la línea punteada. Seleccionamos el mismo color azul.
y vamos a seleccionar qué tipo de punto queremos para nuestra tabla y vamos a seleccionar la línea de abajo y le damos a aceptar y ahí nos queda ya nuestra línea punteada en la tabla. Ahora vamos a quitar los bordes que no necesitamos. Seleccionamos estas 3 líneas y vamos a ir a diseño y le vamos a quitar los bordes. De nuevo seleccionamos. Podría ser celda por celda para evitarnos que se nos vaya a colocar la línea en otras celdas. Bordes y sombreado de nuevo y vamos a colocar el borde de la parte de abajo. Le damos a aceptar. Ahora seleccionamos estas 3 celdas, vamos a bordes, bordes y sombreado y solo vamos a colocar la línea del lado izquierdo y damos a aceptar. Revisamos cómo nos quedó. Nos hace falta el borde de esta celda. Seleccionamos la celda, de nuevo bordes y sombreado y seleccionamos la línea de la parte de abajo y ya terminamos nuestra tabla. No es verdad. Tenemos aquí estas 3 celdas que también le tenemos que colocar el borde del lado izquierdo. Ahora seleccionamos nuestro texto. Vamos a seleccionar toda la tabla. Nos vamos a presentación y vamos a alinear nuestro texto. El texto lo vamos a alinear en la parte de abajo y al centro. O podríamos alinear también en el centro, tanto horizontalmente como verticalmente. En caso de que no podamos ver el texto en la parte de abajo, es porque nuestro interlineado o nuestro espacio después del texto está colocado. Entonces tendríamos que darle quitar espacio después del párrafo y nos queda de esta forma nuestra tabla. Este texto vamos a acomodar el formato, lo mandamos a la izquierda y ya está listo. Podríamos modificar un poco nuestro alto de filas haciéndolo de la siguiente manera. Seleccionamos las filas, nos vamos a presentación y vamos a modificar un poco el alto de nuestras filas. Para hacer esto tendríamos que bajar un poquito nuestra última fila y después de eso seleccionamos de nuevo, nos vamos a diseño, es en presentación y vamos a distribuir las filas de forma uniforme para que queden todas del mismo tamaño. Ya tenemos nuestra tabla. Vamos a checar de nuevo la imagen y revisamos qué es lo que sigue. Lo siguiente sería escribir los resultados. Cambiamos el formato del texto, el letra Arial, tamaño 9 en negritas y continuamos escribiendo.
Listo. Nos dice, cuando consigan unas 15 o 30 respuestas, organicen los resultados en una lista. Ordenen las respuestas desde los más usados, desde los usos más habituales a los menos habituales. Seleccionamos este texto y vamos a cambiar el acomodo de nuestras líneas. Le vamos a quitar el espacio después del párrafo. Y vamos a insertar otra tabla. Esta tabla es un poquito diferente a la que tenemos arriba, entonces podríamos utilizar la tabla que tenemos arriba. Voy a hacer esto para mostrarles cómo se utiliza otra herramienta de tabla. Seleccionamos toda la tabla, la copiamos, nos pasamos abajo y vamos a pegarla. Nos aparece la misma tabla. Ahora vamos a borrar la línea que tenemos antes de tecnologías que más utilizo y después de nombre, porque nada más necesitamos 2 columnas, como podemos ver. Entonces vamos a ir a la ficha diseño y vamos a seleccionar nuestra herramienta borrador. Con la herramienta borrador puedo ir borrando las líneas que no necesito. Y aquí, cuando ya haya terminado de utilizar esta herramienta, voy a dar escape para quitar mi herramienta borrador. Acomodo mi texto y en este caso se me borraron las 3 líneas de los renglones, entonces lo que voy a hacer es dibujarlos. Y como la última línea que coloqué fue la línea punteada, pues tenemos que cambiar el formato de nuestro borde. Seleccionamos estas 3 líneas de texto, nos vamos a bordes, bordes y sombreado y vamos a seleccionar. Listo. Vamos a aceptar, regresamos a nuestra tabla y ya está acomodada nuestra tabla. Revisamos la imagen para ver si tenemos que cambiar los títulos. Y nos dice las tecnologías más habituales con letras mayúsculas. En la otra columna nos dice usos más frecuentes. Listo. Ahora sí esta tabla la podemos hacer un poco más pequeña para que nos dé espacio para la última información que se nos pide aquí. También en la parte de arriba podríamos quitar un enter para que nos dé un poco más de espacio. En esta parte también. También podríamos subir un poco más el espacio que está en la última fila de nuestra tabla. Seleccionamos nuestras celdas y vamos a recorrer un poco. Esta es otra forma de cómo acortar el espacio entre cada línea de nuestra tabla. Capturamos la última pregunta que nos da la imagen. Hay diferencias entre los niños y los adultos. Cerramos la interrogación, abrimos otra. ¿Cuáles? Cerramos interrogación. Seleccionamos el texto que tiene el formato que necesitamos, seleccionamos nuestra herramienta copiar formato
y pegamos el formato en la parte de abajo. Y vamos a poner 3 líneas abajo para poder colocar nuestra respuesta ahí. En la parte de arriba también podríamos quitar un poquito de espacio, o también podríamos quitarle el espacio después del párrafo para que suba el texto y nos dé espacio para colocar las 3 líneas en la parte de abajo. Si ustedes recuerdan, en la parte de arriba teníamos líneas para colocar respuestas, entonces podríamos nada más ir hacia arriba, copiar, nos vamos a la parte de abajo y pegamos. Y si queremos hacerlo como estábamos trabajando, oprimimos la tecla Shift y continuamos poniendo nuestras líneas. Aquí vamos a dar un poco más de espacio. Listo. Si nos pasa esto, nada más damos clic en la herramienta deshacer. Ya estamos en la segunda línea de nuestra página 2 para poder comenzar con la siguiente parte de nuestra página. Aquí tenemos una palomita y una X. Podríamos revisar si en las formas tenemos estos objetos. Vamos a revisar eso. Tenemos una X que vamos a pintar de color amarillo. El contorno también sería amarillo o en un color naranja. Vamos de nuevo a la ficha insertar y revisamos si tenemos una figura en forma de palomita. En caso de que no la encontremos, podríamos revisar en internet si tenemos alguna, si la podemos utilizar. Y en caso de que no sea así, también tenemos la opción de insertar símbolos. Y aquí podemos encontrar un símbolo como este. Vamos a revisar si contamos con ese símbolo. En esta opción no lo tenemos. Vamos a cambiar de fuente. Hay 3 fuentes que nos ofrecen varios objetos. Podríamos revisar en este. Aquí tenemos una. La insertamos y tenemos una X, también la vamos a insertar. Cerramos y estos 2 objetos los podríamos hacer un poco más grandes para poder utilizarlos. Quitamos estos que tenemos aquí. Y vamos a ponerlos más arriba. Más arriba. Les damos el color naranja para que se vean un poco más parecidos a los otros objetos que tenemos. Vamos a revisar a ver si podemos utilizar un texto más pequeño sin que haya problemas. Escribimos en red. Y para aplicar el formato, pues simplemente nos regresamos a la primera parte de nuestra página, seleccionamos donde dice cuáles son las TIC más usadas, copiamos el formato
nos vamos hacia adelante y seleccionamos el texto y ya está. Damos un enter y empezamos a escribir la siguiente parte. Quitamos el espacio después del párrafo y aquí vamos a aplicar el formato que tenemos en la primera parte de nuestra página. Seleccionamos, copiamos formato, me regreso, pego el formato y vamos a empezar a escribir. En caso de que les pase lo mismo que a mí, que no haya pegado el formato, volvemos a repetir el procedimiento. Seleccionamos el texto, copiamos el formato, vamos hacia adelante y pegamos el formato. Continuamos con el texto. Nos dice coloca sí o no junto a cada afirmación. Puedes fundamentar tus respuestas. Y enseguida nos aparece una especie de tabla con el fondo en color blanco. Podríamos poner en la parte de atrás un rectángulo y encima nuestra tabla. Vamos a ver si podemos hacer esto, o también podríamos traernos la hojita que tenemos en la parte de arriba en nuestra página y ahí colocar la tabla. Vamos a hacer eso. Nada más que aquí tenemos un inconveniente. Si ustedes recuerdan, teníamos dos objetos aquí. Entonces tendríamos que seleccionar. Vamos a ver si podemos copiar solamente la hoja. Sí se pudo. Entonces acomodamos nuestra imagen. Aplicamos el formato. Recuerden que era formato cuadrado para poder mover nuestra imagen a donde la necesitemos. Y después vamos a insertar la tabla. Podríamos utilizar una de las mismas tablas que ya tenemos anteriores para ver si podemos trabajar con la misma. Revisemos la imagen. Lo más conveniente sería que colocáramos una nueva tabla. Entonces nos vamos a la ficha insertar. Le damos clic en tabla. Para que nos muestre la herramienta vamos a tener que dar clic en la parte de afuera. Le damos insertar tabla o nos podemos ir a dibujar tabla para poder dibujar nuestra tabla. Dibujamos, pero como no lo podemos ver porque la imagen está en la parte de arriba, damos escape, seleccionamos la imagen, nos vamos a formato y nos vamos a organizar y le decimos que la queremos enviar al fondo. Vamos a ver si nos deja poner la tabla encima. No lo vamos a poder hacer. Vamos a quitar entonces nuestra imagen de la hoja y vamos a seguir trabajando con nuestra tabla. Seleccionamos la ficha diseño, seleccionamos ahora la herramienta dibujar tabla, dibujamos los renglones. Observamos la imagen para checar cuántos son los renglones que necesitamos. Necesitamos 2, 4, 6 renglones y llevo 4. Ahí está. Voy a hacer otro renglón. Voy a dibujar los bordes de mi tabla. Voy a tratar de dar la impresión de que estoy utilizando una
parte en blanco, una hoja en blanco con la tabla, utilizando las mismas herramientas de la tabla. Y para poder quitar estos espacios que estoy utilizando con líneas, voy a usar algunas de las herramientas de tabla. Esas herramientas las encontramos en la ficha presentación. Recuerden dar escape para quitar la herramienta dibujar tabla. Selecciono mis celdas y voy a darle en combinar para que me queden como si fuera una sola. De nuevo le doy en combinar y me quedaría de esta forma. Para quitar el borde de aquí de la parte de arriba, selecciono mi celda y le voy a decir que no quiero bordes en la parte de arriba. Me voy a la ficha diseño, bordes y sombreado, y quito el borde de la parte de arriba y el borde de abajo y doy a aceptar. No me funcionó, le doy deshacer, selecciono mi celda, bordes y sombreado. De nuevo quito la línea de la parte de arriba y la línea de abajo, le doy a aceptar. No me volvió a funcionar. De nuevo, bordes, checo la imagen, me regreso a mi documento, selecciono la imagen, me voy a diseño y voy a quitarle los bordes exteriores. Arriba, abajo, izquierda, derecha, le doy a aceptar. Tengo esto, selecciono esta celda y vamos a revisar si podemos quitárselos de nuevo. Quito arriba, abajo, no me lo permite. Entonces voy a dejarlo así. Podríamos seleccionar también nuestra tabla y vamos a ponerle un color de relleno más o menos como este. Podríamos revisar también en nuestra herramienta borrador para ver si se puede quitar la línea. Sí se pudo. Podríamos hacer esto. Quitamos nuestra herramienta borrador también utilizando la tecla escape. Pero hemos perdido una línea de nuestra tabla. Por lo tanto, me parece que quedaba mejor como estaba al principio. Así. Vamos a dejar de esta forma nuestra tabla y vamos a revisar de nuevo la imagen para checar cuál es el formato, cuál es el texto que lleva nuestra tabla. El texto nos dice: Internet nos une, nos conecta. Siguiente línea: Internet nos sirve para estudiar
La otra dice: los niños y niñas en internet hacen tonterías todo el tiempo. Ahora abajo: todo lo que se publica en internet es verdad. Los adultos no entienden nada de internet. En internet puedes compartir tus fotos con tus amigos. Vamos a seleccionar el texto y vamos a colocarlo en la parte de abajo. En la ficha presentación, y colocamos nuestro texto en la parte de abajo a la izquierda. Terminamos nuestra tablita. Podríamos acomodar un poco más ancha nuestra columna central para que se vea todo el texto en la celda, pero si no se puede lo podríamos dejar así. Vamos a necesitar de nuevo el objeto que pusimos al principio. Seleccionamos, copiamos, nos regresamos y pegamos. Y escribimos lo que nos pide, glosario. Copiamos el formato, pegamos el formato y continuamos. Escriban las definiciones de las palabras tecnológicas que más utilizan. Luego de cada clase pueden agregar palabras que puedan, palabras nuevas que aprendan con las fichas. Copiamos el formato y lo pegamos. Ponemos negritas y continuamos escribiendo. Quitamos las negritas y ponemos cursivas. Procedimiento que permite guardar un contenido en mi computadora. Punto. Tenemos un ejemplo que es la palabra descargar
y nos dice que significa que es el procedimiento que permite guardar el contenido en tu computadora. Lo ponemos en negritas para que se vea un poco más gruesa la letra, o podemos buscar la letra Arial Black. Y aquí la podríamos poner Arial normal para que se distinga. Ahí está. Y continuamos. Quitamos las cursivas y escribimos la primera palabra, que es postear. 2 puntos y escribimos la línea. Damos un enter y escribimos la siguiente palabra, comentario, 2 puntos y la línea. Recuerden que la línea es con la tecla Shift y con el guión. Es como si escribieran guiones bajos. La siguiente palabra es red social, 2 puntos, línea. La siguiente chat, 2 puntos, línea. Siguiente inalámbrico. Y vamos a colocar unas líneas para, en caso de que encuentren otras palabras, las escriban y escriban la definición. Última. Para que nuestras palabras se vean un poco más, ponemos negritas a todas. Seleccionamos todas las líneas y le vamos a poner un interlineado más grande para que se separen y tengamos espacio suficiente para escribir la definición de cada una. De esta manera. Y con esto terminamos nuestro trabajo realizado en Word. Vamos a revisar cómo se ve nuestro trabajo completo, disminuyendo un poco el zoom. Está claro que no nos va a quedar exactamente igual, pero sí lo dejamos lo más parecido posible. Espero y que su trabajo les quede igual o mejor que el que podemos ver aquí.